Bienvenidos a Historias de Terror a la Medianoche. Comenzamos. En los confines del océano, donde las aguas turbulentas ocultan secretos antiguos y las sombras se extienden como manto de la noche, yace un barco abandonado, una reliquia oxidada del pasado que ha sido testigo de horrores indescriptibles. Los lugareños lo llaman el barco fantasma, y esta es su historia. Hace muchos años, el barco era el orgullo de la flota, un majestuoso navío que surcaba los mares con gracia y poder. Pero una noche fatídica, una tormenta desgarradora envolvió al barco en sus garras heladas, arrastrándolo hacia las profundidades del océano con una ferocidad implacable. Los marineros lucharon desesperadamente contra las olas furiosas, pero sus esfuerzos fueron en vano. El barco se hundió en el abismo oscuro, llevándose consigo las vidas de todos a bordo. Desde entonces, se dice que el barco fantasma aún vaga por las aguas embrujadas. Su casco retorcido y oxidado alberga los susurros de los marineros perdidos y los gritos de terror de aquellos que perecieron en la tormenta. Los pocos valientes que se acercan lo suficiente al barco pueden escuchar el crujir de la madera podrida y los lamentos lastimeros que se elevan desde las profundidades. Una noche, varios exploradores decididos se aventuraron a bordo del barco fantasma, ansiosos por descubrir los secretos que yacían ocultos en su interior. Armados con linternas y corazones endurecidos por el peligro, descendieron por las escaleras retorcidas que conducían a las entrañas del barco naufragado. A medida que exploraban las oscuras cámaras y pasillos del barco, la sensación de malestar crecía con cada paso que daban. Las sombras parecían cobrar vida, retorciéndose y contorsionándose a su alrededor como si fueran serpientes hambrientas de almas. Los exploradores escuchaban susurros sibilantes en el viento, voces que susurraban nombres olvidados y promesas de eterna condenación. De repente, las luces de sus linternas comenzaron a parpadear, sumiendo al grupo en la oscuridad absoluta. Un grito de terror resonó en la noche cuando las figuras fantasmales de los marineros muertos emergieron de las sombras, con ojos vacíos y manos esqueléticas extendidas hacia ellos. Los exploradores corrieron frenéticamente por los pasillos retorcidos, pero parecía que el barco mismo conspiraba para mantenerlos prisioneros de su abrazo mortal. Al final, solo uno de los exploradores logró escapar con vida del barco fantasma, su mente atormentada por las visiones de horror que había presenciado. Desde entonces, juró nunca más regresar a ese lugar maldito. Pero la historia del barco fantasma continuó atrapando a los valientes que se aventuraban demasiado cerca de sus aguas oscuras y peligrosas. En el ala más antigua del colegio se encontraba un salón de clases abandonado, un lugar donde las risas y los murmullos habían sido reemplazados por un silencio ominoso y perturbador. Se decía que en ese salón solía estudiar una niña llamada María, una alumna brillante pero solitaria que desapareció misteriosamente una tarde después de clases. Los rumores sobre el destino de María eran tan variados como escalofriantes. Algunos decían que había sido secuestrada, otros que se había perdido en el bosque cercano, pero la versión más espeluznante era que su espíritu aún vagaba por los pasillos del colegio, atormentado por su desaparición sin resolver. Los estudiantes que se aventuraban a entrar en el salón de clases abandonado hablaban de una presencia helada que los envolvía en su abrazo, de sombras que se movían en las esquinas y de susurros suaves que llenaban el aire. Algunos afirmaban haber visto la figura fantasmal de una niña de cabello oscuro, con ojos vacíos que parecían mirar directamente a través de ellos. Una noche, un grupo de valientes estudiantes decidió desafiar al espíritu de María y entrar al salón de clases abandonado,
armados con cámaras y luces, en busca de pruebas de la existencia de lo sobrenatural. A medida que se adentraban en la oscuridad del salón, una sensación de opresión y malestar los envolvía, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad estática. De repente, una ráfaga de viento gélido azotó el salón, haciendo que las velas parpadeasen y las sombras se retorciesen en las paredes. Los estudiantes temblaban de miedo cuando una voz susurrante se alzó en la oscuridad, pronunciando el nombre de María una y otra vez, en un tono que helaba la sangre. Entonces, una figura apareció en el centro del salón. Una niña con vestido blanco, con cabello oscuro que ondeaba en la brisa invisible. Sus ojos estaban vacíos y sin vida, pero su mirada parecía penetrar en lo más profundo de las almas de los estudiantes. Con un grito de terror, los estudiantes huyeron del salón de clases abandonado, con el corazón latiendo con fuerza en sus pechos. Desde entonces, nadie se atrevió a entrar en ese lugar maldito, y la historia del Salón de la Niña Fantasma continuó siendo una advertencia sombría para aquellos que se aventuraban demasiado cerca de lo desconocido. Si te gustó el video, no olvides dar like y suscribirte.